Comenzamos Magazine en este nuevo horario. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 7 minutos y me da mucho gusto encontrarme contigo en este nuevo horario que tenemos para ti en Magazine, la revista auditiva de Radio Mujer. Gloria Frías en este micrófono, apoyada como siempre con Rosy Muñoz en la producción, Brenda Tapia, en teléfonos, Héctor López Humberto López, ya me acordé de otro Héctor, Humberto López en lo que es controles de audio y el apoyo como siempre de César Paz también aquí para el programa. Muy buenas tardes, esperemos que nos acompañes en este nuevo horario. A quienes no teníamos pues ahora sí que el gusto de tener aquí también en esta hora y que se están integrando con este horario, con este programa más bien, pues muchas gracias por sintonizarnos. A Gaby Gómez en Emprende Mujer, la pueden escuchar también a las 2 de la tarde, como sucedió hace pues una hora, ¿no? Y aquí estaremos pues de lunes a viernes en Magazine, llevándote temas pues para el diario vivir. Hoy un tema interesante que me parece que es bueno reflexionar, porque ¿cuántos de nosotros pensamos, ya no digo pensamos en asegurarnos de vida o de salud, ¿cuántos de nosotros pensamos en asegurar nuestro patrimonio? En otras culturas, en otros países, también es parte del presupuesto el tener contemplado pues una parte para destinarlo para asegurar la casa que se tiene, el negocio que se tiene, sí, el coche también es un patrimonio, pero ¿cuántos de nosotros tenemos contemplado esto? Nos acompaña, como ya también la habrán escuchado, quienes nos seguían a la 1 de la tarde, Lupita Ley, es asesora financiera, es la licenciada Lupita Ley y es una expertaza en todo este tipo de temas que se los domina, te los dominas muy bien, Lupita, muy buenas tardes. Gracias al auditorio y al nuevo auditorio que seguramente después de escucharnos nos van a seguir. Yo creo que sí, esperemos que así sea y que les guste a quienes están por primera vez escuchando el programa, que les guste. Hoy hablando de asegurar los bienes materiales, dejando de lado, porque también es una parte muy importante el coche, que también ya hemos hablado de eso, pero sí se puede también, hay quienes son pocos, yo lo sé, pero hay quienes sí son muy dados o precavidos a tener también su casa asegurada, su negocio, porque imagínense, un incendio, yo no sé también si lo cubre, pero un temblor o algo que pasa, ha pasado casos donde se quedan sin nada. Sí, sin nada. Mira, a mí me llama mucho la atención ahorita que hiciste la introducción, que usaste una palabra que es clave para poder entender este tipo de instrumentos, que es el patrimonio. Y voy a partir de ahí para hacerles una diferencia entre lo que es patrimonio y lo que es liquidez, ¿sí? Patrimonio es aquello que te va a permitir desarrollar tu vida durante el tiempo de vida que tienes en la forma que lo has deseado, ¿no? Tener la casa en la colonia que querías, tener tu negocio ubicado en el lugar en donde lo quieres, tener tu carro para moverte, eso te permite desarrollar el nivel de vida que tú tienes, ¿sí? Pero no te da liquidez. La liquidez es tener cash efectivo, claro, para poder realizar las cosas que necesitas. Reparaciones, crecimiento en el negocio, asociarte en otra cosa, comprar otro bien, eso es liquidez, ¿no? Entonces, los seguros de alguna manera son la solución de liquidez que tú requieres para proteger tu patrimonio y que no tengas que sacar de tus ahorros o tengas que volver a empezar de ceros por un acontecimiento fortuito o de fuerza mayor que no tenías previsto. Y eso es bien importante que la gente lo contemple, más con los cambios climáticos, por ejemplo, que hay ahora en el mundo, ¿no? Antes, yo recuerdo hace unos años, no sé, fue creo que 5 o 6 años, una lluvia con unos granizos que parecían cacalotas, o sea, eran unas cosas, y se abollaron todos los carros, o sea, parecían horrible, picoteados por cuervos, tal cual, y cuando ibas a la aseguradora, pues ese fenómeno no estaba cubierto porque no pasaba, ¿no? Entonces, obviamente al año siguiente se reformaron las condiciones y empezaron a contemplar eventos meteorológicos de este tipo, porque obviamente era un daño a los autos que se veían espantosos
y que representaban 7, 10 mil o 15 mil pesos reparar la lámina y volverlo a pintar y volverlo a pulir y todo lo que implica, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo que aquí pasó en Guadalajara y quien nos escuche se ha de acordar, ¿no? Porque eran unas bombas de granizo. Sí, que varias personas, fue la pregunta que se hicieron, ¿no? Y si lo llamamos a la aseguradora, ¿se contempla o no se contempla? Porque sí quedaron dañados muchos coches con este tipo de siniestros naturales, ¿no? Entonces, es por poner un ejemplo que nos pasó aquí. Pero la gente que vive en la costa, por ejemplo, ya de repente hay tormentas tropicales que parecen huracanes, ¿no? Y huracanes que parecen que se va a acabar el mundo, ¿no? Sí. Entonces, esa gente que vive en esa zona tiene que contemplar que los vientos y las lluvias pueden romper cristales, puede meterse el agua y si tienes madera, hinchar madera y tienes que quitar todo. Puedes tener un auto estacionado y por la corriente de agua sobre la calle que lo estacionaste te inunda el carro. Lo acabamos de ver en Guadalajara, lo vuelvo a repetir, o sea, bueno, eso cada eran unas albercas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, quitar las alfombras, les voy a poner un ejemplo de un auto estándar de 2 personas adelante y 3 atrás, auto, no camioneta, que se moje por dentro, quitar toda la alfombra y la tapicería para que se seque y volverla a instalar, cuesta de 4 a 5 mil pesos hacerlo en una agencia. No, pues sí es un dinerito, oye. No cualquiera los tiene así como nomás para cambiarle la alfombra y la tapicería al carro porque se te echó a perder. Exacto. Y por ejemplo, una persona que se le moja el carro y 2 veces intentó prenderlo y por mover el switch ocasionó que se metiera el agua al motor, es pérdida total. Sí, no, ha pasado, de hecho, a mi esposo le pasó una vez que le pasó algo similar, pues, aquí en Guadalajara, esas inundaciones que hay, y en zonas donde se hacen cunetas realmente, y trae una camioneta, y se le echó a perder el motor, o sea, totalmente fue para cambiar todo el motor. Ese costo, no te quiero contar cuánto le salía. Afortunadamente, tenía un buen seguro y el seguro se lo cubrió. Pero si no, hubiera sido una lanotototota, ¿eh? Sí, claro. La gente no dimensiona cuánto cuestan de repente piececitas, sensores de los carros que dicen. Y más ahorita tan modernos, ¿no? Sí, claro, esa cosita cuesta 4 o 5 mil pesos. Sí, que ya son todos electrónicos y computarizados, ya se ponen como más costosas las piezas, por chiquita que sean. Sí. Pues vamos a hablar más de esto. Obviamente hablando de patrimonios, también está la casa, que pasa en un incendio, el negocio también. Vamos a hablar después de esto, después de la pausa comercial, por supuesto. Si tú tienes alguna pregunta, con mucho gusto aquí recibimos tus comentarios. Estamos de regreso aquí en Magazine. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio en Guadalajara, Jalisco. Y también ya estamos de nuevo con el público de Austin, Texas, a través del 95.1 de FM y 1530 de amplitud modulada. Muchas gracias por estar con nosotros también, amigos hispanos, sintonizándonos. Allá en Estados Unidos, sí sabemos también que hay, pues, no sé si decirlo como más cultura o no sé si te obligan prácticamente a tener tus patrimonios asegurados, Lupita. Sí. Bueno, en Estados Unidos la reglamentación es diferente. En Estados Unidos las personas que tienen un local o su propia casa son responsables de la seguridad del lugar, ¿no? Entonces de repente, pues si se cae una visita que va a tu casa porque el piso que tienes es resbaloso, te puede demandar. O sea, tu misma visita porque, no sé, haya quedado con la pierna rota, claro, o lo que le haya pasado, no, bueno, ¿no? Todo te demandan. Y dicho sea de paso, en los negocios, no sé si han visto que cuando visitas Estados Unidos y están trapeando, ponen el conito claro, amarillo que te avisa que está mojado, y las personas, de verdad, si tú intentas pasar cuando está mojado, las personas de intendencia se ponen bastante mal, ¿no? Así de, no, por favor, te dicen en inglés que porque no pases. Saben lo que puede pasar. Sí, una demanda en Estados Unidos por el daño físico que te puede haber ocasionado haber pasado y no haber entendido que estaba mojado puede ser millonario. No, sí, mira, así pasa, les voy a decir la anécdota. Una amiga de mamá hace como unos 30 años se cayó en el aeropuerto de Estados Unidos de San Francisco y le cambió la vida, ahora es como sacarse la lotería porque pues se cayó, se rompió la cadera, y bueno, obviamente demandó y le fue, qué lamentable, ¿verdad? Pero le fue muy bien porque ganó la demanda al aeropuerto
y le dieron una muy buena dinerito a tal grado que se compró una casa en Estados Unidos. Sí, o sea, en Estados Unidos le es un fue tema. bien. Después de eso, claro, quedó con una prótesis de cadera, ¿verdad? Pero o sea, le fue bien en ese sentido. O sea, allá sí se aplica eso. Sí, no, la gente cuida su patrimonio porque voy a explicar un poquito por qué tiene beneficio tener este tipo de seguros. Lo que hace la aseguradora, de acuerdo a lo que tú le declaras al asegurar un bien, es hacer el cálculo del riesgo que representa para ellos asegurarte y absorber ese riesgo. Entonces montan una cantidad de dinero que es la que tú pagas como prima y tú pagas un porcentaje pequeño contra que ellos absorban el riesgo que tú puedes tener en caso de que suceda, ¿no? Y que paguen el porcentaje grande, que tú no podrías pagar porque no lo tienes en el banco. En el caso de Estados Unidos es igual, como allá puedes demandar por N mil cosas, o sea, listarla sería... Porque me viste feo, casi. Sí, casi. Entonces, la gente le sale más barato asegurarse. Es más barato asegurarse que arriesgarse a que te demanden por cualquier cosa, ¿no? Claro. Y generalmente ellos se sienten protegen su patrimonio de esa manera y se sienten respaldados por el tema legal en Estados Unidos. Yo supe de un caso de una señora que fue a visitar creo que fue en San Antonio, a un pariente, se cae, se lastima la pierna y bueno, las terapias fueron interminables como de un año y el dueño de la casa le decía, yo tengo seguro, demándame para ayudarte para poder yo con esa demanda decirle al seguro, oye, efectivamente se cayó en mi casa de visita, yo solo pago mi deducible y ellos le pagan todo lo demás y no le voy a mermar la economía ni a mi visita ni a mi amigo, ni yo tampoco voy a acabar pagándole todas las terapias, ¿no? Que a lo mejor el amigo no lo iba a demandar, pero de todos modos le decía, demándame. Y utiliza su seguro porque lo estaba pagando, ¿no? Entonces mejor de una vez pues apliquemos esto. Exacto. La gente cree que son instrumentos caros. Por ejemplo, un seguro por 3 millones de pesos asegurar tu casa te cuesta como 4,000 pesos al año, 5,000 pesos al año. La verdad es que no es caro, es falta de conocimiento en el público de cuánto cuesta ese tipo de instrumentos. Sí es necesario leer las condiciones y qué te piden. Por ejemplo, te dicen, ok, declárame qué tienes adentro de tu casa. Y obvio tienes que tener las facturas para comprobar lo que tienes, ¿no? Yo puedo decir, tengo un home theater de 100,000 pesos, pero si no tengo la factura a mi nombre y que dice que tiene ese valor, pues yo cómo voy a comprobar que realmente lo tenía el día que se incendie mi casa o que se inunde. Bueno, que se inunde todavía ahí está, ¿no? Pero que se incendie y quede en nada. ¿Y cómo voy a comprobar que eso valía, ¿no? Entonces, generalmente, cuando te aseguran, te piden inventario, te piden copia de las facturas, o sea, no crean que es de, si voy a asegurar mi casa y voy a decir que está adecuada como si fuera de un magnate. Y que tenía tal y tal cosa, Sí, ¿no? claro, no. Obviamente hay procedimientos y te piden documentos para comprobar tus bienes, ¿no? Ahorita mencionabas, Lupita, mencionabas obviamente porque es parte de los patrimonios el coche, y que bueno, eso todavía, de alguna manera, pianito estamos con nosotros los mexicanos como ya en esta tónica de asegurar nuestro carro, ¿no? Aunque sea daños a terceros, pero lo aseguramos, ¿no? Sí. Pero tú decías ahorita, las casas, ¿vale la pena asegurarlas? Sobre todo si sabemos que estamos en una zona de riesgo. Ahorita mencionabas que, por ejemplo, quienes viven en las playas y que sabes que es un lugar donde frecuentemente hay huracanes, como es Cancún, por ejemplo, Playa del Carmen. Bueno, pues con más razón, ¿no? Sí, claro, no, bueno, si vives en una zona en donde su particularidad es específica, como en el caso de las playas, que pueda haber un ciclón, un huracán, más con el calentamiento global, no sabemos y hasta tsunami, como les pasó acá. Sí, exacto. Y es desde las cosas más sencillas hasta que los cristales de tus ventanas se van a romper. Ese es un hecho, ¿no? Hasta que se caiga algo cerca de tu casa un árbol, por la velocidad que lleve, acabe cayendo o en tu casa o en tu techo, te rompa las ventanas, o caiga sobre tu carro, o caiga, o sea, sobre una persona. Ese tipo de cosas es bien importante que las tengan aseguradas para que se sientan con la tranquilidad de que van a poder reponer el patrimonio por un bajo costo, ¿no? Que sería solo pagar el deducible. Porque sí es importante que, sobre todo la gente que vive en estas zonas, lo contemple. Porque pues prácticamente a veces son pérdida total y vuelves a empezar. Y no es lo mismo volver a empezar a los 20 o 30 que obtuviste tu casa, no, es que hay a los 50. Que pierden todo el patrimonio de toda una vida.
vida, ¿no? Claro. Y quizás por haberla tenido asegurada, pues se hubieran podido ahorrar muchos costos, ¿no? Y lo mismo es en empresa. En empresa es bien importante que tengan aseguradas sus empresas, sobre todo cuando tienen inventarios bodegas, sí, exacto. Claro. Inventarios en sus bodegas o en sus locales que significan mucho dinero invertido y que a veces es dinero que ni siquiera has pagado. Exacto. ¿No? O sea, que dijiste, bueno, voy a comprar el que hace ropa, por ejemplo, voy a comprar los rollos de tela, los voy a tener Sobre aquí. todo hay industrias que son muy susceptibles a que pase un accidente, donde hay telas, donde hay maderas, donde hay solventes, ¿no? Lo voy a bajar a negocios mucho más prácticos. Por ejemplo, la gente que arregla laptops, ¿no? O sea, a veces tienes 20 laptops que no son tuyas, ¿no? Que te las dejaron arreglar y que tú le dijiste al primer cliente, sabes que en 3 días, al siguiente cliente en 1 semana, y entonces tienes un bien ajeno. Claro. Que de meterse a saltar a tu negocio, pues le vas a tener que pagar a ese cliente. Tienes que responder por lo que tengas. Exacto, la laptop nomás multiplica por 20 o 30 claro. que tuvieras ahí, equipos. Entonces es importante decir, ok, ¿qué va a pasar si se meten a mi negocio? Deja tú que se inunde, que se incendie, no. Que se metan a robar. Que se roben, ¿no? Lo que tú tenías ahí, ahora sí que era más prestado para que lo arreglaran, ¿no? Exacto, y que no era tuyo. Hay gente que dice, bueno, cuando uno pierde lo suyo, pues bueno, como quieras ves cómo te arreglas, pero aparte cuando es de otro y se lo tienes que pagar. Los talleres donde laminado y pintura, ¿no? Exacto, entonces es bien importante, ese tipo de seguros son más caros, claro, porque son cosas portátiles, fáciles de robar, ¿no? Y desafortunadamente la situación del país no es muy segura que digamos y los robos siguen existiendo con frecuencia. Oye, Lupita, ahorita que mencionas esto de los robos, me imagino que sí los amparan, pero tiene ahí la cláusula que dice, bueno, te va a costar un poquito más porque sabemos cómo está ahorita la cosa. Pero, por ejemplo, en casos de patrimonios de casas o de bienes inmuebles, de casas, de construcciones, ¿qué pasa con un temblor? ¿Te lo protegen o no te lo protegen? Si están especificadas en las condiciones generales fenómenos meteorológicos y específicamente temblor, te lo protegen. ¿Sí? Obviamente, el costo de esa condición es mucho más barata en zonas que no son muy tendientes a sismos y en otras zonas es más caro. Por ejemplo, DF es una zona mucho más cara que alguna otra zona en donde no tiemble tanto, ¿no? Claro. Entonces, depende, pero sí es importante que lean las condiciones y que les pidan que les expliquen. Hay negocios, por ejemplo, que dicen, oye, me robaron y no me cubrieron. Y hay alguna condición que dice que tenía que tener una alarma específica. Y no tenía. Y no la pusieron. Ya por eso ya. Ajá, por eso ya no te van a cubrir. Entonces, sí es importante que digan, ok, ¿me vas a asegurar mi negocio? Sí. ¿Qué tengo que hacer yo para que me vayas a pagar? Ah, mira, necesitamos que pongas malla, necesitamos una alarma y lo hagas, porque si no, esa es condición suficiente o circunstancia suficiente. Sí, porque te expusiste de alguna manera, ¿no? Exacto. Están diciendo. O sea, lo que te dicen es, oye, si hubieras puesto la alarma que yo te pedí, tal vez no te hubiera pasado o tal vez la policía hubiera llegado antes y los hubiéramos agarrado. Tú agravaste mi riesgo y por eso no te pagan. Vamos a ir a la pausa comercial 31 22 11 90 aquí en Guadalajara 36 47 18 83 y Austin, Texas 512 215 4909. Regresamos. Estamos de regreso, 2 de la tarde con 35 minutos. Hoy nos acompaña Lupita Ley. Ella es abogada, es asesora financiera y bueno, es toda una experta y nos lleva siempre de la mano con sabios temas cuando nos acompaña aquí en Magazine para aprender un poco más de tener esta cultura financiera y sobre todo de asegurar nuestro patrimonio. Y hoy hablando precisamente de esto, de cómo es importante pues tener de repente contemplado y reflexionar sobre la importancia de asegurar tu coche, tu casa, tu espacio, en este caso donde trabajas, si tienes alguna empresa, ya nos comentaba Lupita, más aún si son ese tipo de empresas donde pues tienes cosas que no son tuyas, que las estás reparando a lo mejor, pero que Dios no lo quiera, pero en caso de robo o incendio también o algo, pues tienes que de todos modos pues darles una respuesta y responder por ellas a los clientes, ¿no? Claro, es bien importante, por ejemplo, en los negocios, que sepan los titulares de los negocios que las empresas aseguradoras tienen expertos en analizar el riesgo y que si tú quieres asegurar tu negocio, puedes pedir que vaya este experto al lugar y analice cómo está el negocio para determinar qué necesita quitarle o ponerle para ser asegurable y también para que ayude a evaluar el riesgo.
nosotros como comerciantes o como profesionistas tal vez no tenemos la pericia que pueda tener un analista de riesgo en ver dónde puede haber un peligro, ¿no? O que los materiales sean flamables o que sean altamente peligrosos. Entonces es mejor apoyarte de los expertos que tienen las aseguradoras y pedirle a la gente de seguros, oye, ¿cuándo viene la persona que tiene que evaluar para que me diga realmente cuál es el valor de mi negocio, sobre cuánto lo tengo que cotizar y qué actividades dentro de mi rutina diaria tengo que realizar para mantener, para cumplir esas condiciones que a mí me van a pedir, ¿no? Generalmente a veces te piden actualización de inventarios, de entradas y salidas, una rutina de seguridad establecida, que eso va a implicar que le modifiques el perfil operativo a tu guardia, por ejemplo, ¿no? Le vas a anexar 1 o 2 actividades para cumplir eso. O al titular de almacén, oye, pues me tienes que entregar este inventario cada determinado tiempo para yo actualizárselo a la aseguradora, ¿sí? Depende, obviamente, de la empresa, es el caso, y es importante que la gente lo conozca. Casi siempre les entregan la carpeta y la guardan. Sí, nunca leen nada. Sí, no, hasta también el seguro médico y el seguro del auto ese, ¿no? Nos entregan nada más que ver la factura y bla, 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 y a punto, ya está ahí. Exacto. Yo siempre les repito a toda la gente con la que he tenido la oportunidad de asesorarlos, las aseguradoras no son Santo Claus, no te regalan nada. Es un contrato en donde se establece hasta dónde llegas tú y hasta dónde llego yo y bajo qué condiciones. Si no leen eso, no va a ser posible que la libres tan fácil para que te paguen algo. Seguramente algo se te pasó, ¿no? La gente supone que por tener la carpeta estás compraste un papá, sí, ¿no? Claro. Que te va a pagar todo, te va a consentir y te va a hacer. No, no es cierto. O sea, léanlo y lo que no entiendan, pregunten. Cuando les entregan un seguro, el que sea, señores, la ley del contrato de seguros marca que tienes 30 días después de recibir el seguro, de la emisión del seguro, para modificarle lo que no estés de acuerdo o para cancelarlo en caso de que haya salido como a ti no te parecía. Tienes todo el derecho. Sí, tienes todo el derecho, se cancela y listo, ¿no? Pero si la gente deja pasar esos 30 días, se da por hecho que tú aceptaste las condiciones como vienen, claro, ¿no? Entonces de repente tienes el accidente o tienes el incidente en tu casa o en tu negocio y te dicen, oye, me aplicaron esta cláusula. Es que yo no sabía. Hay un principio legal que dice, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Claro. Que tú no lo conozcas no quiere decir que no te vamos a multar, ¿no? Es como si llega alguien que dice, oye, yo no sabía que el rojo era alto en la calle, yo me pasé y choqué. No, pues amigo, que no te lo sepas no quiere decir que no hayas hecho la falta. Claro, y te van a multar, igualito. Oye, por ejemplo, en el patrimonio en este caso cuando aseguramos nuestros coches, ¿qué pasa cuando la persona choca, tiene un siniestro y que va alcoholizada? Hay algunos seguros que te cubren el estado alcohólico. Tienes que preguntar a tu agente de seguros. Generalmente la cobertura es amplia, la que tienes que contratar, ¿no? No te amplia sí implica que aunque estés alcoholizado te cubre. En algunos sí, hay que preguntar a la gente si tu seguro que estás adquiriendo, si esa empresa aseguradora que te está contratando lo cubre o no. Y tienen que diferenciar mucho. Ahí les va un tip. Muchas veces los ajustadores en crucero, si te ven alcoholizado, te dicen, no te vamos a cubrir, mira, porque vienes así. Tienen que revisar, si su póliza se los cubre, entonces se los tienen que cubrir. Una cosa es la falta administrativa que cometiste a la ley de vialidad, y ahí sí, te van a poner tu multa o te van a llevar a los separos, o lo que sea, ¿no? Ya próximamente sí, exacto, pero una cosa es la falta administrativa como tal y otra la responsabilidad, los derechos y obligaciones que adquiriste con la aseguradora en caso de choque. Si tu póliza decía que aún en estado de ebriedad te va a cubrir cualquier accidente que causes o cualquier daño que causes a terceros, la aseguradora te debe de cubrir. Que tú hayas faltado a la ley de vialidad, pues ya te arreglarás con la institución correspondiente, pero la aseguradora no tiene por qué decirte que no te va a pagar algo que sí cubrió. Si tus condiciones dicen que explícitamente que en estado de ebriedad no te cubrirán ningún accidente, ningún daño, entonces sí preocúpate de no tomar o llamar un taxi, ¿no? Pero son instancias diferentes. Una es los derechos y obligaciones que adquiriste por medio de un contrato de seguros
con tu auto, y otra muy diferente, las faltas administrativas que cometas a las instituciones que regulan la operatividad de un estado. Oye, Lupita, ¿vale la pena, ya entendiendo todo esto y teniendo esta pues reflexiones que estamos haciendo de pensar qué pasaría si perdemos nuestros patrimonios y cómo entonces evitar a que haya ese tipo de catástrofes, yo no las quiera, pero evitar también que se nos acabe, pues ahora sí que todo nuestro mundo, porque no tenemos dinero para empezar de nuevo? ¿Cómo podemos acercarnos con las aseguradoras? Por lo menos que nos atrevamos a preguntar, oye, ¿cuánto me asegurarías mi casa que está así y así con estas condiciones? O mi coche, o mira, tengo yo una bodega o varias bodegas y quiero asegurarlas por cuestiones de incendio o las zonas donde están. O sea, vale la pena acercarnos con el agente de seguros y decir, pues vamos echando una platicadita, ¿no? Sí, claro, mira, es importante que se den cuenta si su agente de seguros tiene cédula B. Eso es importante. Las cédulas son, como las cédulas profesionales tal cual, son el documento que te autoriza a vender este tipo de productos y que te garantiza a la persona de que el agente que te está atendiendo sabe, ¿no? Uh-huh. Tiene el conocimiento. Y se dividen en diferente clasificación dependiendo del conocimiento que se requiere. Para seguros solamente de personas, o sea, gastos médicos, vida, ahorro, se necesita cédula A. Y A1, creo que lo dividen en A y A1. Uh-huh. Y para daños, o sea, daños en bienes, se necesita la cédula B o B1. La diferencia entre una y otra, en que sea A o A1, o B1 es si atiendes personas físicas o morales, uh-huh, tipo de cosas, ¿no? Pero generalmente el tipo de cédula, la letra que trae la cédula es la que te ampara el conocimiento. Entonces necesitan tener cédula B, uh-huh, el agente para asesorarte. Y te puede cotizar. Que coticen con un agente es gratis. Uh-huh, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Si no tienen un solo agente, la aseguradora de la zona en la que estén, por ejemplo, en Estados Unidos, puedes llamar a la aseguradora y te dicen, ¿tienes un agente o te asignamos uno? Ahí ya tienen la lista y te asignan uno, uh-huh, y si te cayó bien, hiciste empatía, pues bueno. Pero sí es importante que le pidan su cédula y vean que esté vigente y que tenga la clasificación que necesiten, uh-huh, ¿no? Porque muchas veces se prestan las cédulas. Es una persona que está vendiendo el producto, pero que realmente no lo ingresa con su número de cédula porque no tiene, claro, se la prestan. Lupita, y a ti, bueno, tú tienes tu cédula, sí, muy claro, bien. ¿A dónde podemos encontrar a ti? Me pueden encontrar vía correo. Mi correo es lupitaley@hotmail.com y mi celular es 33 12 94 87 83. 33 12 94 87 83. Te agradezco mucho, Lupita, que hayas venido aquí con nosotros esta tarde aquí en Magazine en este nuevo horario. Muchas gracias. Gracias, Gloria, es un placer. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa.